Azerbaiyán y que a partir de un conflicto desatado a principios de los 90 logró independizarse como república. Bueno, Uruguay hoy por hoy respalda una solución pacífica entre la República de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. Vamos a tener una nota para conocer algo más de esta situación, pero primero, para precisamente poner en contexto este tema, presentamos el siguiente informe. Nagorno-Karabaj es una región del Cáucaso ancestralmente poblada por la nación armenia. En 1991 se estableció como república autónoma a través de un plebiscito popular acompañado por el 99,9% de los votos. El territorio de Karabaj, ubicado en el sudeste de Armenia, tiene una superficie aproximada de 11.500 kilómetros cuadrados. La capital es Stepanakert. Actualmente, la población, de unos 140.000 habitantes, continúa siendo prácticamente en su totalidad armenia. Durante la era soviética, Nagorno-Karabaj fue cedida arbitrariamente a Azerbaiyán por parte de las autoridades soviéticas en 1921, en un acto ilegítimo en el derecho internacional. Los habitantes de Karabaj nunca aceptaron esta decisión y durante años lucharon por la reunificación con Armenia a través de carriles políticos que continuamente fueron desatendidos por las autoridades actuantes en ese periodo. Esta situación llegó al extremo en 1988, con pogromos y matanzas que se cobraron la vida de cientos de armenios, incluyendo atroces vejámenes de todo tipo, principalmente en la ciudad de Sumgay. En respuesta, el pueblo de Karabaj realizó el plebiscito popular en el que el 99,9% de la población decidió conformar una república autónoma que, una vez disuelta la Unión Soviética en 1991, quedó finalmente establecida. La reacción de Azerbaiyán fue el desconocimiento de este referéndum, que se ajustaba a todas las normas del derecho internacional, y las agresiones militares a gran escala que finalizaron en 1994 con la firma de un cese del fuego. Bueno, ahí estaba, muy completo, ilustrativo el informe de un conflicto que lleva 25 años y de que poco se habla en el mundo, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Pero para profundizar un poco respecto al conflicto y sobre todo también para ver qué rol se va a cumplir desde aquí, desde Uruguay, con este foro que comienza a desarrollarse, es que recibimos a Federico Bonescayan. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Por qué entendés que se habla poco de este conflicto? Que para muchos es desconocido, tal vez muchos se estén enterando recién ahora. Sí, se trata de uno de los tantos conflictos de la región. Es una región muy conflictiva, quizá la más conflictiva del mundo. La zona del Cáucaso y Medio Oriente enfrenta innumerables conflictos desde hace muchos años. Después de la caída de la Unión Soviética, muchos de estos conflictos que habían permanecido congelados durante mucho tiempo estallaron, como es el caso del conflicto en Nagorno-Karabaj. Pero hoy en día, si miramos la región, vemos que hay un nivel de inestabilidad muy importante. El conflicto en Siria, lo que sucede en el norte de Irak, lo que sucedió poco tiempo atrás en Turquía, lo que sucedió en Georgia, entre Georgia y Rusia. O sea, hay varios conflictos latentes en la región, la amenaza de una intervención también en Irán. Es decir, que es una región compleja donde, bueno, de alguna manera los armenios vivimos allí desde hace 5.000 años y no podemos elegir el barrio que nos tocó de alguna manera. Este conflicto de alguna manera también ha quedado un poco, ha tenido muy poca atención quizás porque, como decíamos, es un conflicto que ha tenido muchos años de baja intensidad y que ha recrudecido rápidamente en los últimos años. Entonces eso de alguna manera contribuye a que otros, y es un conflicto también donde no hay grandes potencias involucradas, son dos pequeños países, pero claro, cada vida cuenta y en este caso para nosotros es sumamente importante, pero es evidente que la atención internacional muchas veces se desplaza a donde se hay recursos de otro tipo, energéticos sobre todo, y no es el caso de Nagorno-Karabaj. Bueno, que es independiente de hace 25 años, pero que no lo reconoce ningún otro Estado. Así es un Estado que, como bien decía el informe que presentaron, tras el colapso de la Unión Soviética, su población decide finalmente declararse independiente.
el deseo inicial de la población, que había sido expresado durante mucho tiempo en el marco constitucional soviético durante el periodo que Nagorno-Karabaj formó parte de la Unión Soviética, fue volver a anexarse a Armenia, como era previo a la sovietización. Ese deseo no se pudo cumplir por distintos motivos, y entonces la población decidió que si no podían volver a ser parte de Armenia, entonces tenían que ser independientes. Entonces se trata de un Estado independiente de facto, es decir, que tiene su presidente, su parlamento, que su población vive de acuerdo a las normas que se dicta, votando cada 5 años, y a las autoridades que elige cada 5 años, pero que esas autoridades y su constitución como república no son reconocidas internacionalmente. Incluso Armenia, en un gesto de buena voluntad y apuntando a una solución pacífica a este conflicto, ha renunciado al hecho de reconocer a una república que es hermana absolutamente de Armenia y con la que tiene límites y utilizan la misma moneda. Hay vínculos de todo tipo, hasta personales, porque hay familias que viven en Karabaj que tienen a todos sus parientes en Armenia y viceversa, en el marco del proceso de paz que se está conduciendo, apuntando a que la resolución pacífica sea la que determine el estatus definitivo de esta región. Y de alguna manera, para no socavar ese proceso de paz, Armenia se ha abstenido de ese reconocimiento en un gesto de buena voluntad, pero ningún otro país lo ha hecho, y es parte de este limbo en el que vive esta población, que durante 25 años se encuentra bajo la amenaza permanente de nuevos ataques y sin el respaldo de ser reconocida internacionalmente, que es lo que le brinda de alguna manera frente a la comunidad internacional que un ataque en esa región es una agresión entre dos estados. Lo que sucede hoy es que la comunidad internacional entiende que como no reconoce que se trata de una república, una agresión en esa región no representa un conflicto entre dos estados. Y con el foro que se va a desarrollar, se desarrolla aquí en nuestro país, ¿qué se busca? Bueno, el foro es un espacio compuesto por personalidades de la sociedad uruguaya que integran activistas, legisladores, intelectuales, historiadores, juristas. Voy a dar el nombre de algunos de ellos para que se vea la amplitud y la diversidad que convoca este foro. Belén Herrera, por ejemplo, el profesor Caetano, Óscar López Goldaracena, los senadores Michelini, Martínez Huelmo, los diputados Pablo Audala, Daniel Radío, del Partido Nacional, Partido Independiente, Susana Pereira. O sea, tenemos una diversidad de actores integrando este foro que a lo que apunta es a respaldar una posición histórica que Uruguay ha tenido en este conflicto. Y sobre eso hay que ser muy claro. Uruguay es un país muy lejano, pero que tiene un peso quizá mucho más relevante de lo que nosotros visualizamos a nivel internacional. Tiene un prestigio muy importante y se ha involucrado en este tema con un rol muy constructivo. Para nombrar algunos hitos, por ejemplo, en el año 91, cuando se estaban produciendo estas imágenes que ustedes vieron, la Cámara de Diputados de Uruguay se pronunció con una declaración que fue de las pocas en el mundo en condenar la situación que se estaba viviendo. Mucho más acá en el tiempo, en el año 2011 y 2012, el Plan Ceibal brindó una cooperación a partir de una iniciativa de una empresa uruguaya, pero con sus propietarios armenios, de desarrollar un equivalente al Plan Ceibal en esta pequeña república, que es una zona muy montañosa, donde la conectividad es sumamente difícil, y donde los niños que nacieron, están en edad escolar, vivieron toda su vida bajo la amenaza de una guerra permanente. Y esos niños hoy están participando de este plan que tiene, que es el equivalente del Plan Ceibal en Nagorno-Karabaj, que es una iniciativa de cooperación técnica donde Uruguay aportó técnicos que brindaron su conocimiento, y hoy se desarrolla una iniciativa de ese tipo. El foro lo que apunta es a sostener una posición, como te decía, histórica de Uruguay, que es que los conflictos tienen que resolverse pacíficamente. Esto que decimos, que a nosotros no llama la atención para nada, porque es natural. En este caso es muy importante, porque hay una de las partes, que es Azerbaiyán, que insiste en que la resolución de este conflicto, si no es pacífica, va a ser por la fuerza. Y los armenios sostenemos que no hay posibilidad de resolver por la fuerza un conflicto contra la población que vive allí desde hace miles de años. Claro. Tiene que ser de forma negociada y pacífica. Y Uruguay sostiene esa postura. Y hay otra cuestión que también es muy relevante en la resolución de este conflicto, que es que la población local tiene que poder decidir cuál va a ser su futuro. Que no existe la posibilidad de que un régimen completamente contrario desde el punto de vista que desprecia la democracia, que tiene una religión completamente distinta, que tiene una historia completamente distinta, se apropie de un territorio y obliga a la población a seguir unas normas que no son dictadas por la propia población. Esto es algo que, para nosotros es natural, que tiene que ver con el derecho a autodeterminación, pero que en este caso es uno de los puntos donde este foro y Uruguay ha hecho una labor sistemática y muy consistente de respaldo, que para nosotros también es un orgullo, porque demuestra que un país con prestigio internacional, como decíamos, como Uruguay en estos temas, no permanece indiferente, se involucra
Y bueno, y en estas situaciones donde, como tú decías, la atención del mundo está en otro lado, siempre es muy importante que haya países que no tengan intereses en la región, como es el caso de Uruguay, que se acerca desde una perspectiva de principios y sin buscar otros intereses a tener una voz en este tema y hacer un aporte. Ni que hablar, la verdad, muy claro en los conceptos a la hora de presentar el tema. Esperemos que todo se solucione de forma pacífica, ¿no? Sobre todo para, ¿cuántos son? 140.000 personas que hay viven 140.000 personas que viven allí, pero hay 3 millones de armenios que también se encuentran en Armenia bajo amenaza permanente porque, digamos, los ataques de Azerbaiyán no solo comprenden a la población que vive en Nagorno-Karabaj, sino a toda Armenia. Bueno, esperemos que se solucione por la vía pacífica el conflicto y bueno, y esperemos que también ustedes a través de esta nota hayan tenido información de valor como para enterarse de lo que está pasando y además también sacar sus propias conclusiones. Seguiremos entonces muy de cerca lo que pasa con este foro. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho. Muy amable. Nosotros vamos a seguir adelante en Buen Día Uruguay porque